Amar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, y está hoy con nosotros para conversar sobre el tema mitos y realidades del síndrome premenstrual. Sarita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carol, siempre para mí es un gusto estar compartiendo en Globo. Gracias. Para empezar por orden, ¿a qué se le denomina síndrome premenstrual? Síndrome premenstrual es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan todo parte de lo que es el ciclo menstrual, ¿verdad? Para hablarlo en palabras comunes y corrientes y que hacerlo más accesible. Son todos los síntomas que nos van a afectar, nos van a quejar días antes de la menstruación, ¿verdad? No son los síntomas propios menstruales, sino van a ser los síntomas que ocurren después del periodo de la ovulación. En la fase lútea, ¿verdad? Como se conoce, aquellas pacientes que dicen es que 2 semanas, 1 semana antes de que me venga la regla, y empiezan a describir los síntomas, ese síndrome premenstrual. Hay una fase que es la fase más severa del síndrome premenstrual, que esta solo la aqueja más o menos el 4% de las pacientes, que es el trastorno disfórico premenstrual. En el trastorno disfórico lo que ocurre es que los síntomas emocionales son mucho más potentes que los físicos, ¿verdad? Ok. Es cuando dicen que se ponen irritables, lloronas, peleoneras, Pero no quieren así nada. a nivel psiquiátrico. Ay, qué bárbaro, de verdad. Sí. Lo bueno es que solo es el 4% de pacientes que se ve afectada por eso. ¿Y qué tienen ellas o qué desorden hay ahí para que Mira, eso lo que suceda? sucede es que, por ejemplo, el síndrome premenstrual se viene estudiando desde hace muchos años, ¿sí? No es algo que haya empezado recién. De hecho, cuando se empezó a estudiar, lo empezaron a estudiar los psiquiatras. Y en las tablas de consulta de los psiquiatras, ¿verdad? En los libros estos que ellos llevan de síntomas, de control de síntomas, ahí había una tabla específica para pacientes que padecían de síndrome premenstrual. Entonces, los tratamientos es importante porque han venido evolucionando desde antidepresivos, ansiolíticos, en un momento se daban antidiuréticos, en otro momento hubo una época en donde se bloqueaba el eje a nivel del hipotálamo para que la mujer no menstruara y entonces no tuviese esa producción de hormonas. Y entonces dentro de todo lo que se ha estudiado, se encontró, por ejemplo, que tenía que ver nuestra producción de hormonas, ¿verdad?, con los neurotransmisores. Entonces, como que hacen el cortocircuito y en unas mujeres es peor los síntomas. Yo aquí en clínica siempre lo pregunto, porque eso es bien interesante. El último medicamento que está aprobado por FDA para poderlo utilizar como tratamiento de síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual es una combinación hormonal, ¿verdad?, que tiene estrógeno y tiene una hormona que se llama drospirenona. Entonces, en una formulación específica en donde se deja o se evita que el cuerpo tenga más días libres sin hormonas para evitar las fluctuaciones. Pero cuando se empezó a investigar más esta combinación hormonal, ¿verdad?, ya en medicina basada en evidencias y en estudios clínicos, habían encuestas que se hacían a pacientes
Y era bien curioso porque las mujeres buscaban tratamiento, ¿verdad? Y no lo encontraban porque era el punto en el que visitaban 5 médicos y de esos 5 médicos en 5 años 4.5 médicos y no funcionaba, ¿verdad? O sea, es normal, es parte de tu proceso, es lo que le toca a la mujer vivir porque esa es la menstruación. Entonces, sí es alarmante si lo vemos así, porque de hecho, cuando vemos muchas veces alguien anda de malhumorado y la broma es deja porque anda en sus días, ¿verdad? Entonces ya estamos como acostumbrados a que eso sea normal, pero no es normal que una mujer en cada ciclo, ¿verdad?, tenga esa alteración del humor. Yo siempre lo investigo y les pregunto a las pacientes, ¿cómo son los ciclos? ¿Son dolorosos, etcétera? Y muchos de los síntomas premenstruales sin pasarles una hoja o una guía porque se sienten como, ¿y qué me están evaluando, verdad? Pero lo hago como por descarte y a veces si vienen con su pareja, su esposo, su novio o el mamá, la paciente siempre dice, pues me siento un poquito mal, pero el acompañante dice, ay, no, o sea, esos días son severos, Intratable. ¿verdad? Sí. Entonces, los síntomas, por ejemplo, cuando los agarramos en físicos y emocionales, los físicos no es el típico dolor que estamos acostumbradas a describir, ¿verdad? Cuando las mujeres dicen es que me tomo hasta 6 medicamentos para el dolor y bolsa de agua, el dolor no es lo característico clínicamente del síndrome premenstrual, está asociado a otras cosas. Incluso puede ser un diagnóstico solito, aislado, pero el dolor no es lo más importante. Dentro de lo físico sí podemos tener, por ejemplo, mastodinia o dolor en los senos, que no aguantamos ni el brasier, ¿verdad? Entonces, ese es un síntoma de síndrome premenstrual. Molestias abdominales, gases, Inflamación. inflamación en general, ¿verdad? Se hinchan. Change. Eso es lo característico del síndrome premenstrual, no tanto el dolor. Y cuando hablamos del punto de vista emocional, va desde fatiga, agotamiento, cansancio, antojos, muchas veces antojos por cosas dulces en ese periodo específico. Y los cambios de humor. Hay mujeres que se ponen muy peleoneras y mujeres que se ponen muy susceptibles, ¿verdad? Muy lloronas, no quieren nada. ¿Qué es lo mejor? Ninguna de las dos, ¿verdad? O sea, porque las lloronas medio las miras y están llorando. Yo aquí sí he tenido en clínica pacientes que somatan y, ay, al rato, doctora, perdone, pero es que, ay, entonces, ¿qué me pasa, verdad? Entonces, ese no sé qué me pasa, puede ocasionar problemas a nivel de pareja, a nivel de familia, con hijos, en el trabajo, ¿verdad? Entonces, sí es algo que debemos de tratar. Sarita, ¿y esos efectos cuántos días duran? ¿Solo una semana antes de que te venga la menstruación? ¿Todo el periodo también donde está la menstruación? O sea, ¿cómo lo viven las mujeres? A mí sí me parece eso así como que de verdad, cuando dijiste hasta psiquiátrico, dije, no puede ser, no padecí de eso, gracias a Dios. Exactamente, entonces, por eso es la descripción muy característica de lo que es síndrome premenstrual, ¿verdad? En la fase lútea, que es pasada la ovulación, tenemos 2 semanas para que nos venga la menstruación. Muchas mujeres, una semana antes de su periodo menstrual, presentan todo esto que mencionamos. Okay. Y ya baja la menstruación y va haciendo menos. No es lo característico el pensamiento que tenemos, que durante la regla eso no es el típico síndrome premenstrual descrito como tiene que ser, ¿verdad? Okay. El síndrome premenstrual es una semana, semana y media antes de que baje tu menstruación. Ok, ahí también, tú mencionaste esta combinación de estrógeno, no sé si lo escribí bien, trospirenona, algo así era, dijiste, trospirenona. Sí. ¿Eso se toma nada más en esa semana antes de la menstruación o es un medicamento que se debe tomar con regularidad todos los días
como una anticonceptiva, digamos, para mantenerte bien en esa semana antes de la menstruación? Es un tratamiento en donde debes de hacerlo por ciclos, ¿verdad? Entonces se inicia con la menstruación y obviamente bloquea la producción de hormonas. Entonces, su principal objetivo en el sentido de combinación estrógeno-drospirenona, porque hay varias presentaciones de estrógeno y drospirenona, pero es la que es de 28 días con 24 píldoras activas. Entonces, esos otros 4 días, por la vida media de estas hormonas, no te da chance a que tu cuerpo fluctúe y los síntomas se pongan peor, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, ¿cómo se hace? Simple y sencillamente se empieza, ¿verdad? El primer día de regla y se va evaluando cómo la paciente va mejorando. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dar? Eso depende mucho de cada paciente, pero como mínimo tenemos que utilizar más o menos entre 6 a 8 meses para que la paciente mejore. ¿Eso no ¿verdad? tiene efectos secundarios, Sarita? Así como esto es un mito, tú me dices lo de las anticonceptivas que sacan vello, pero también has explicado aquí en el programa que han mejorado muchísimo las anticonceptivas y depende de la paciente, se elige uno de los métodos especiales para ella. Exacto. Entonces, en el caso específico de síndrome premenstrual, esta combinación, ¿verdad? Cuando se desarrolló, porque como te digo, han venido tantos tratamientos que cuando se desarrolló la del síndrome premenstrual, entonces se encontró que era como lo ideal. Entonces, tiene aprobación por FDA para poderlo utilizar, por ejemplo, en adolescentes, ¿verdad? Que muchas veces a los papás les dicen, va a tomar esto, pero ¿y por qué? Si eso puede ser un anticonceptivo. Sin embargo, acá el mito de que puede causar algún efecto secundario, nos puede causar esterilidad, no es que quede anulado, pero sí es un medicamento que se ha estudiado mucho, 1. 2, cuando se lanzó, pues ya tenía muchos estudios con pacientes, que eso es lo más importante. 3, es esa combinación hormonal específica es la que tiene menos dosis en el mercado, ¿verdad? Tiene 20 microgramos de estrógeno, entonces menos dosis, menos riesgos de efectos secundarios. Y obviamente tiene que ser medicado, no podemos ir a la farmacia y pedirlo, mire, yo escuché, no, ¿verdad? Porque hay que evaluar antecedentes de la paciente, lo que sea lo ideal para ella, ¿sí? Ok, ¿esas cosas se corrigen conforme vas avanzando en la edad o vas a ser con síndrome premenstrual desde que empiezas a menstruar hasta llegar a la menopausia, Sarita? Mira, se puede corregir, ¿verdad? Como lo que yo te decía cuando te dije lo de psiquiátrico, está escrito, ¿verdad? Que hay pacientes que cuando tienen los síntomas emocionales muy severos necesitan incluso terapias conductuales con este tipo de medicamentos, ¿verdad? No es solo, lo bueno es que es un porcentaje bien pequeño de pacientes a las que uno trata con el trastorno disfórico, pero sí lo debemos de tomar en cuenta porque afecta el hecho de sentirse que ya me va a bajar la regla, ¿verdad? Y si asociado a la menstruación tenemos aquellas menstruaciones, que esto es aparte del síndrome premenstrual, pero de todo lo emocional que llevo cargado, tengo menstruaciones abundantes que me tarden 6, 8, 10 días y que uso toallas nocturnas en el día, o sea, de verdad, las mujeres no quieren ser mujeres, ¿verdad? O sea, yo sí he tenido pacientes que me dicen, mire, pero ¿por qué no tiene que ver regla, verdad? Pero eso se puede corregir. Entonces, con estos medicamentos matamos 2 pájaros de un tiro. Regularizamos ese ciclo, a hacerlo más corto, acortamos el ciclo. Si hay todas las molestias premenstruales, se corrigen. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a utilizar un método anticonceptivo ya en una mujer con vida sexual y toda la cuestión, parte de lo que se evalúa para la elección del método es esto, ¿verdad? ¿Cómo son sus ciclos? ¿Tiene alguna molestia, cambios de humor?
¿Por qué? Porque entonces, si la paciente quiere un método anticonceptivo y yo vengo y elijo uno que lo va a tomar 21 días y descansa 7 días, pero esta paciente tiene síndrome premenstrual, ¿qué va a pasar? Esos 7 días que yo la dejo sin aporte hormonal, sus hormonas van a fluctuar y el síndrome premenstrual se puede intensificar. Entonces, ¿qué es lo ideal, verdad? No automedicarnos. Vamos con el médico, ¿verdad? O por ejemplo, alguien espera, mire, ¿y qué exámenes me tengo que hacer para saber si tengo síndrome premenstrual? Ninguno. Todos los exámenes en el síndrome premenstrual te van a salir normales, hasta los hormonales. Simplemente es en la entrevista donde uno va determinando si la paciente lo padece o no lo padece. Fíjate, Sarita, que hoy en la mañana que fui al súper, en la fila donde me tocó hacer cola con mi carreta, estaban medicamentos, toallas sanitarias y todo eso. Entonces que volteo a ver para entretenerme y veo ahí parches de calor para aliviar el síndrome. Me dije, y ese tema tengo yo hoy, porque yo sé de las bolsas especiales esas, o la gente cuando no tiene esa bolsa, una botella con agua caliente, se ponen en el vientre aquí, en el bajo vientre para aliviar el dolor. ¿Desde cuándo existen esas cosas, Sarita? Parches de calor. Mira, lo que sucede es que son como unas bolsas como gelatinosas que pueden funcionar como calor y frío. Era una cajita chiquita, sí, no te voy a decir que como de condones, ¿verdad? Pero sí era una cajita chiquita que dudo que ahí viniera una bolsita de gel. Era como un parche, porque decía parches de calor para aliviar el síndrome premenstrual. Voy a buscarlas, voy a ir a verlas. Yo dije, Jesús, ¿y eso yo cuándo como no he inventaron? ido al súper, mira, no he ido, entonces no, pero la próxima vez que vaya a hacer, que sí me toca ya, voy a buscar para ver uno que tiene y cómo funcionan, ¿verdad? Porque muchas veces son como esos, estoy pensando nada más, ¿verdad? O sea, las cremas cuando la gente va a bajar de peso y que te echas un poquito y te genera aquel calor para deshacer la grasa, puede ser como algo así. Así me imaginé yo que tendría ese ingrediente porque es un parche. Dije yo, para mí está bueno eso, me pongo eso y me daría una alergia horrible. Yo no te aguanto ni micropor ni nada de eso porque curitas, todo eso se me pone así como a rojo de alergia. Sí, sí. Pues, increíble cómo y todas esas cosas, no, ahí, imagínate con algo tan simple, una curita o un micropor, somos tan diferentes, ¿verdad? Todas, no digamos ya ingerir un medicamento, y muchas veces pasa que la gente escucha que tiene, va y se atreve a tomarlo, ¿verdad? Las hormonas, aunque en nuestro país son de venta libre, que para mí eso sí te lo deberían de vender con receta, ¿verdad? Por la responsabilidad de que la mujer esté sabiendo qué es lo que está tomando y que sea algo para ella, no lo que te recomendaron o lo que leíste o hoy en San Google que te meten y ya lo que dice ahí es lo que buscan, ¿verdad? Entonces, y en el caso específico del síndrome premenstrual, sí es esa evaluación integral en donde tenemos que ver el medicamento, cuánto tiempo lo vamos a usar, la edad de la paciente, ¿verdad? Porque muchas veces el síndrome premenstrual puede presentarse en una edad temprana, ¿verdad? 15, 16 años, y las mamás se loquean con los niños y con las niñas, y hay que saber que si el médico les deja esta combinación hormonal, saber que tiene aprobación por FDA para poderla utilizar en jovencitas. Que eso es bien importante, eso les da mucha paz y tranquilidad a los papás. Fíjate, Sarita, que cuando empezaste a hablarnos de esa 4% de pacientes que padecen el síndrome premenstrual tan fuertemente, pensé, ¿habrá alguna relación entre ese padecimiento y la depresión posparto, por ejemplo? Fíjate que generalmente pacientes, yo no creo que hayan estudios que los relacionen, pero pacientes que son muy susceptibles a todos estos trastornos hormonales también tienden a hacerlo en cualquier trastorno que le ocasione alteración, ¿verdad? Entonces, en el embarazo, obviamente,
La depresión postparto también es una alteración, producimos hormonas completamente distintas cuando estamos embarazadas, ¿verdad? Entonces, ahí eso sí es importante que lo detectemos. ¿Por qué? Porque en el momento que seamos mamás o no entremos en depresión durante el embarazo, ¿verdad? Que también puede ser no lo más sano para el bebé. Claro. Entonces, si una mujer nunca se chequeó eso, desde la primera vez que menstrua, tiene los cólicos, estos coágulos y la irritabilidad, insomnio, porque pareciera, cuando a ratito estabas hablando, decía, eso es como cuando uno está menopáusico, Exacto, ¿verdad? Ajá. Porque son síntomas muy, muy parecidos. Entonces, si nunca se atendió y lo padeció, eso lo va a padecer hasta que deje de menstruar. No precisamente, ¿verdad? O sea, dentro de todos los estudios se ha visto que como las mujeres no han encontrado la ayuda necesaria, que es lo que te digo, ese es un estudio europeo, yo cuando lo estaba leyendo, yo dije, madres, o sea, yo lo pensé desde mi punto, la insensibilidad de cómo voy, consulto, me siento así, no, es normal, toma un analgésico, ponete una bolsita de agua caliente, dormí, sí, complace tus antojos. No, ¿verdad? O sea, sí existe, sí es real. Entonces, como no se ha estudiado tanto este tema, es como dentro de lo que esperamos por ser mujeres, como cuando te dicen el parto duele, ¿verdad? Por ser mujer. O sea, todo lo que conlleva el ser mujer, pero yo siempre les digo que la menstruación, a la que no le duele, esa es la mujer normal, pero vemos como que te duela la normalidad, que te pongas de malhumorada la normalidad, que seas chillona la normalidad, y eso no es, tenemos que ir y consultar y buscar ayuda porque algo pasa en nuestro eje hormonal, ¿verdad? Sí, cuando uno no tiene el estudio o no tiene acceso a esa información, Sarita, piensa uno como desde la primera vez que menstruó siempre lo tuvo así, entonces es normal. Y como no tengo otro cuerpo para saber qué experimentan los normales, pues así es, ¿verdad? Entonces realmente tenés a tu amiga, tu mejor amiga, que le pasó lo mismo. O a tu mamá que le pasó lo mismo. Entonces, mira, mi hija, te va a doler, ¿verdad? Mira, te vas a poner de mal humor. Es normal. Tengo pacientes que tienen, por ejemplo, 3 hijas mujeres. Y entonces es pobre mi marido lo que le toca con tantas hormonas, ¿verdad? O sea, no. Es esa parte en donde 3 hijas más la esposa, 4 hormonales, y si no menstruan juntas, pasa el hombre pobre todo el mes aguantando llantos. Y deja tú el marido, ellas, uno mismo, tenerse que calar ese periodo, Sarita, no, sí. Ni uno se soporta, creo yo. Yo nunca padecí, gracias a Dios, de eso. Yo tampoco. ¿verdad? Pero sí tengo pacientes y amigas que es así como, ¡a la gran! Y antes de que saliera este medicamento específico, por ejemplo, yo les hacía esquemas de tratamiento donde no menstruáramos, ¿verdad? Entonces, veíamos ciclos, hacíamos 3 ciclos seguidos de algo que tuviera drospirenona, pero no en la presentación en la que estamos mencionando, ¿verdad? Donde dejamos menos días. Y les iba muy bien. Ya con esta nueva presentación quedamos como muy bien. Lo más importante en el tratamiento es que la paciente entienda que es una alteración hormonal, entienda que no puede suspender el tratamiento, porque muchas veces eso pasa, ¿verdad? Es el que, ya me sentí mejor y lo suspendí, o lo va a tomar 6 meses. Llegan a la consulta y se aparecen en 6 meses, ¿verdad? Eso es lo que no tenemos que hacer, tenemos que tener un orden. Ok, y con esos tratamientos, si no te entendí mal, que se pasó 3 meses sin menstruar, ¿es lo que entendí? ¿O no fue lo que dijiste? Eso era lo que yo hacía antes, por ejemplo, te digo, cuando no existían todos estos. En algunas pacientes específicas que les afectaba tanto. Cuando una mujer está así en ese tratamiento, vamos a asumir que es el pasado y estabas en ese tratamiento, no podía quedar embarazada en esos periodos, no porque no sangrara, pero sí ovulaba.
no ovulan, Ah, no ¿verdad? ovula. No ovulan. Esa es la intención de la combinación hormonal, evitar el periodo de ovulación para que no haya una fase lútea, ¿verdad? El ciclo menstrual normal tiene dos fases. La folicular, que es donde empieza a crecer el folículo, a los 14 días más o menos se crece, se rompe el óvulo y sale por las trompas para buscar el embarazo. Y entonces se rompió el óvulo y entramos a la fase lútea, que es donde tenemos la mayor producción de la hormona que se llama progesterona. Entonces, cuando usamos estas combinaciones hormonales, lo que se hace es que como que engañamos al cuerpo y le damos la misma cantidad de hormonal siempre para poner a descansar el ovario y evitar la ovulación. Ok, ok. Y si una mamá lo tiene, ¿qué chance hay de que lo tenga una hija, Sarita? ¿O es pura suerte esa charada? No, fíjate que hay dentro de las causas, porque también, ¿verdad? Se buscan, bueno, ¿y por qué padece síndrome premenstrual? Entonces sí hay evidencia que puede tener un factor genético, ¿verdad? Y ahorita que tú estás mencionando eso, yo recuerdo que cuando recién empezó a sonar todo lo del síndrome premenstrual, porque antes no se escuchaba, aunque se ha venido estudiando, pero no se ha escuchado como diagnóstico y como tal, ¿verdad? Okay. Pero sí tiene relación, por ejemplo, pacientes que tienen más tendencia a la ansiedad, pacientes con demasiado estrés, ¿verdad? A poder estar padeciendo de síndrome premenstrual. Ok. Hoy en día las niñas están desarrollando más temprano. Más temprano, ajá. Imagínate, ¿y has visto casos así de jovencitas de 9, 10, 11 años ya con estos problemas, Sarita? Fíjate y si las has visto, ¿el abordaje sería idéntico o tenés que tener ya cierta edad para empezar con todas estas ingestas de hormonas? Fíjate que los estudios evidencian de este medicamento que lo puedes utilizar en pacientes de 14 años en adelante. Yo sí he tenido pacientes menores, la más pequeñita que vino con una alteración así, tenía como 11 a cumplir 12 años y había desarrollado los 9. Entonces, con ella, obviamente, yo no tengo nada que me avale ni me respalde, ¿verdad? En poderle dar este tipo de combinaciones hormonales, me fui por el lado natural, ¿verdad? Entonces utilicé una combinación natural que no es lo que está descrito, pero no la iba a dejar sin nada. Entonces, le expliqué a los papás, ¿verdad? Porque sí, era demasiada como la niña se ponía una semana antes de la menstruación, y aunque estaba el medicamento, yo sí no me quise arriesgar a dárselo porque no había ningún respaldo de como este otro que sí tenía el respaldo de FDA de poderlo dar de 14 años en adelante, cosa que en un hormonal normal tú ves en los insertos y dice de 18 hasta tal edad, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, pero sí existen en la actualidad niñas más pequeñas. Ok. ¿Qué tratamiento natural existe para eso? ¿Con qué te apoyaste, Sarita? Fíjate que hay unos productos de Himalaya Ok. que son específicos, ¿verdad? De ese laboratorio natural donde utilizas los compuestos que ya vienen en las hierbitas, son 1000 medicamentos los que ellos tienen, ¿verdad? Pediatría, embarazo y todo. Entonces me apoyé en uno que tienen específico para eso y nos fue muy bien. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque hay personas que ya per se tienen miedo de estar tomando tanto químico, tanto medicamento. Tanto químico, sí, sí. Por eso es que hay que evitar que se automediquen. Ok, ¿puede tener asociación a algo más el síndrome premenstrual, como tener ovarios poliquísticos o fibromas o cualquier otra cosita ahí que complique o es No, ajeno? no. Dice la literatura, suponte,
para que una mujer, uno le pueda hacer el diagnóstico de síndrome premenstrual, tiene que tener, por ejemplo, la característica principal, ciclos menstruales regulares, ¿sí? Entonces, una mujer que es irregular, como en el síndrome de ovario poliquístico, que a veces menstruan, a veces no, pasan 3 meses sin regla o pasan 15 días sangrando, esa mujer no va a padecer de síndrome premenstrual, ¿verdad? Su patología es otra y no están asociados. Entonces, ¿por qué? Porque como el premenstrual tiene que ver con la fase lútea. Si yo no tengo ciclos regulares, no tengo ni mi fase folicular bien, ni mi fase lútea bien. Entonces, tenemos que tener ciclos regulares de 28, 30 días, 32 días para decir, yo tengo síndrome premenstrual, lo puedo presentar y lo voy a tratar. Ok. ¿Qué logros has tenido tú con ese tratamiento de la combinación de las dos hormonas de estrógeno y trospirenona? Que dijiste que se tenía que tomar de 6 a 8 meses para ir viendo los efectos. Ajá. ¿Cómo ha evolucionado tus pacientes con esos tratamientos, Sarita? Fíjate que, por ejemplo, yo lo inicio y si vienen en periodo, pues nos va muy bien porque podemos calcular la fecha en que nos vamos a ver. Si no, a partir de que lo toman, ¿verdad? Les doy la indicación cómo tomarlo y yo las vuelvo a ver cuando van a la mitad de la segunda cajita. No es, lo inicia hoy, al mes la miro porque ahí no voy a ver ninguna diferencia. Pero sí, cuando vamos ya a la mitad de la segunda caja, ahí nos vemos. Entonces, la paciente ya comenta, mire, ya este ciclo fue distinto, mejoré, ya no estuve tan mal emocionalmente, ¿verdad? Y ahorita nosotros nos enfocamos, lo que tú me preguntabas, en una jovencita, en una niña, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he tenido mujeres que son 28, 30 años, ingenieras, que trabajan en esas plantas. Me decía una doctora, en serio, en este periodo me vuelvo loca, o sea, quiero que nadie me hable y los operarios vienen y yo les quiero tirar lo que tengo en las manos, o sea, a ese nivel, ¿verdad? Y hemos logrado bastante, hemos mejorado increíblemente, que esta patoja, tengo tan presente porque me la imaginaba ahí con su casco y todo el rollo, y que alguien le pregunte, y ajá, y en versión fea. Entonces ella me decía, ¿verdad? ¿Qué hago? Empezamos esta combinación hormonal y mira que nos fue tan bien. Ella lo tomó, si no mal recuerdo, como 9 meses, 10 meses. Y me dijo, mire, lo quiero suspender, quiero ver cómo me va. Ay, hizo bueno. Mucho de su parte, porque también, ¿verdad? Yo creo que de ahí se acostumbran como a sentirse tan bravucona siempre y todo, que es como su diario vivir, ¿verdad? Entran en su me cae mal la gente o no quiero hablar. Una cosa va de la mano de la otra. Ok, lo hacen parte de su identidad. ¿De alguna forma ayudará el ejercicio, la alimentación, vitaminas, minerales? ¿Todo eso tendrá algo que ver como complemento, Sarita, al tratamiento? Mira, definitivamente, por ejemplo, todo lo que es el ejercicio, en todo el sistema hormonal en general, siempre se ve beneficiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos relaja. ¿Por qué? Porque evita que nuestras hormonas estén más locas de lo que pueden estar y hacemos, en el caso específico del síndrome premenstrual, producir otras hormonas que nos dan bienestar, ¿verdad? Cuando hacemos ejercicio, que cuando estamos en el sedentarismo, lo mismo en la alimentación, ¿verdad? Nos alimentamos correctamente. Yo les pido mucho a mis pacientes, por ejemplo, los niveles de vitamina D, ¿verdad? Que eso es básico, pedir niveles de vitamina D porque tiene que ver en muchas cosas de nuestro organismo, ¿verdad? Desde el metabolismo y el aumento de peso, que es una de las vitaminas importantes que tienen que ver, igual que el ácido fólico. Entonces, hay que dar un suplemento
natural, específico, yo no tengo ninguna marca específica de vitamina que yo diga uso esta por esto. Sí, de vitamina D, sí utilizo dosis mensuales, siento que es mejor cumplimiento en una dosis mensual que en una diaria, ¿verdad? De vitamina D. Ahora de un multivitamínico, hay que ver que tenga ciertos requerimientos, pero sí es muy importante porque no se alimentan las personas correctamente. Sí, en los multivitamínicos lo que yo he visto que las dosis son muy bajas. Yo sí tomo mi cápsula de vitamina D de 5,000 unidades internacionales todos los días y cuando, por ejemplo, tengo alguna molestia, que si me duele la garganta o me empezó a moquear la nariz o algo, aumento mi dosis, me tomo, porque hay hasta dosis especiales como, sí, por decirlo así, de sobredosis, ¿verdad? De vitamina D, o sea, dosis de hasta de 60,000 unidades internacionales por día y te cura en 2 monazos. Que de hecho, suponte ahorita con lo del COVID, hay estudios de que la vitamina D aumenta tu inmunidad. Sí, y es que hay, en general, sin COVID, hay deficiencia de vitamina D, que es la que genera el sol, en la población. Entonces, me llama a mí la atención, Sarita, que al sol le declararon la guerra con el argumento del cáncer de piel. Entonces, la gente ya no se asolea, como que ya no disfruta mucho al aire libre y estamos más encerrados en oficinas con luz artificial, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde yo estoy relacionando, ponerle la baja de vitamina D. Cuando nosotros éramos chiquitos, digo, mis contemporáneos, yo tengo 61 años, nosotros jugamos mucho afuera. Hoy no, Sarita, que porque sí es peligroso, que porque el niño saber con quién se va a juntar, que le pueden hacer algo y mejor quédate aquí adentro, mijito, viendo tele, jugando un jueguito electrónico. Entonces yo creo que todo eso lleva, y la alimentación, ¿verdad? Cuando yo era chiquita, Malaya, cuando iba a comer un restaurante, ni existían los restaurantes de comida rápida, pues. Entonces, y ahora eso es muchísimo más frecuente. Entonces, si usted no se está tomando un suplemento de vitamina D, tome por lo menos de 15 a 20 minutos diarios de sol. Ahí su cuerpo, la piel lo recibe y hace que su cuerpo fabrique la vitamina D porque nosotros la fabricamos. Sí. Entonces, suponte cuando uno ve los niveles, casi siempre hay insuficiencia de vitamina D, ¿verdad? Lo ideal es que tengamos más o menos 30 nanogramos por mililitro de vitamina D. Yo he tenido la experiencia en que muchas veces encuentro pacientes con niveles en 18 y mire, es que es la tiroides, ahí le echan la culpa siempre a que la tiroides y a veces la tiroides bien y luego mire, aquí está. Entonces, lo que tú dices, ¿verdad? Ahora hay cápsulas, presentaciones de hasta 10,000 unidades mensuales de vitamina D. Yo esa tomo, ¿verdad? Tomo mi vitamina D mensual porque se me va la orquesta y entonces ya no me la tomo todos los días. Es cierto, y yo no quiero, o sea, yo digo, bueno, voy a ser como buena paciente y me tomo mi dosis y empecé y yo dije, me encanta la mensual porque ya sé que todos los 16 de cada mes me tomo mi esa piel blanquita necesita un poquito de sol también, sí. Sarita. Y sabes que sí, yo sí, a mí sí me gusta el sol, pero lo que tú dices de estar metida o en un quirófano, o en una oficina, y aquí de mi lado de mi clínica no pega el sol nunca, de este lado. Entonces, sí. Hay cosas que sí podemos estar haciendo ya para mejorar y por favor no tomen como normal un padecimiento tan desastroso como puede ser el síndrome premenstrual, porque la ve fea quien lo padece, la ve fea quien le rodea. A quien tienen a la par. Yo, dice Juan Pablo, no sé a quién le padece él el síndrome premenstrual. Si a su mamá o a su hermana o a su abuelita, ¿a quién le padece eso? Pero o a la novia. A la novia. Mejor trabar los ojos. Sí, entonces no se quita solo, probemos el
el medicamento, como dice Sarita, no es de venta libre, no es de automedicarse, es de ir con el médico, es de tener un historial uno clínico, porque de repente sale uno con 20 charadas, uno en su salud y resulta que todo empezó tiempo atrás y una cosa como que va deteriorando otra, ¿verdad? Entonces hay que ir al médico. ¿Algo más que quieras agregar ahí, Sarita? Mira, en el tema específico de cuando hablamos de tratamientos hormonales, para quienes nos están escuchando y tienen hijas adolescentes, tienen hijas jóvenes y les da tanto temor el utilizar una combinación hormonal por los mitos que existen, no como un anticonceptivo, sino que como en general una hormona, ¿verdad? Yo sí les diría que se pongan en los pies de esa niña, de esa jovencita, y seamos empáticos, ¿verdad? Y miremos qué mal se la puede estar pasando en que cada mes, ¿verdad? Tenga que aguantar la familia, como tú decías, el mal humor, ella misma su mal humor, ¿verdad? Y obviamente en determinado momento sentir el rechazo, incluso si están en colegio, de sus compañeros de colegio. Yo trabajé en una empresa y había, ya siendo médico y todo, era un tipo de trabajo específico y había alguien que tenía el síndrome premenstrual. Y en serio, era invivible estar con esa persona cuando está en sus días. Entonces, dentro de una organización de trabajo, tener a alguien con síndrome premenstrual, y ella sabía, ¿verdad? Y a mí aquí me pasa que yo en su momento he tenido pacientes que, ay doctora, por favor, ¿verdad? Hágame una nota, no es, yo voy a trabajar desde mi casa, pero yo no quiero ir porque yo me llevo tan mal con mi jefe o mi jefe y en esos días me pongo peor y yo no quiero que me despidan, ¿verdad? O sea, ese reconocer que están mal, buscar ayuda cuando ya son mujeres con autonomía. Sin embargo, cuando dependemos de, bueno, voy a llevar a mi hija a un chequeo, y ese es otro punto, ¿verdad? El acostumbrar a la hija a que ir al ginecólogo es algo normal, no es algo monstruoso, no es hasta que se inicien en la vida sexual, porque hoy estamos hablando de síndrome premenstrual, que el síndrome premenstrual te afecta las hormonas, pero la niña que tiene ovario poliquístico, que tiene resistencia a la insulina, que tiene sobrepeso, que va a depender definitivamente de sus papás, o la mujer que tiene endometriosis, ¿verdad? La paciente que va a tener dismenorrea primaria, que es dolor durante la menstruación, que puede ser muy excesivo sin ninguna otra causa, y que para todo esto que te mencioné, estas 4 patologías, los tratamientos descritos son combinaciones hormonales, ¿verdad? Entonces, esa parte para mí sí es importante porque mi experiencia en clínica, aquí dejemos a un lado las estadísticas y qué dice, la experiencia es cuando uno se enfrenta al papá, a la mamá y le dice, esto tiene que tomar. Depende cómo yo se lo diga, cómo le explique qué es el efecto que va a tener el medicamento en el cuerpo. Y algo bien importante, a mí me gusta mucho educar, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta en la experiencia clínica que tengo de estos años de ejercer la ginecología, que cuando tú te tomas esos minutos extras en que la paciente entienda qué tipo de enfermedad tiene, qué, en este caso el síndrome premenstrual, que entienda que son sus hormonas, que ella va a hacer ejercicio, que ella va a hacer esto y esto, lo extra que le toque hacer. Lo mismo que en el ovario poliquístico, si está con sobrepeso, es esencial. Yo hago mi parte, les digo yo, ¿cuál es tu parte? Esta. Tú no te vas a comprometer conmigo, te vas a comprometer contigo a hacer esto, ¿verdad? Porque entonces es cuando, no es porque la doctora lo diga, ¿verdad? Es porque vamos a mejorar, si no estamos solo repellando
la enfermedad, pero no tratando la causa real. Y de eso se trata, por ejemplo, en el síndrome premenstrual, el tratamiento con estos medicamentos. Sí, eso que tú decías, me gustó que lo dijeras hace un momentito, Sarita, para el mensaje para los papás de que no está que una mujer se activa sexualmente es que debe de ir a sus chequeos médicos. La otra duda es, pero si todavía es 18 años, ¿la llevo ya al ginecólogo o la llevo todavía con el pediatra, verdad? Exactamente. A mí me preguntan las pacientes, mire, la nena como que ya va a desarrollar, se la traigo. Y yo le digo, tráigala porque uno, ella lo ve como natural. 2, pasamos del pediatra, que los juguetitos, que ya a la etapa que le va a tocar. Y 3, por ejemplo, en el desarrollo, es explicarles sobre la higiene, explicarles cómo va a cambiar su cuerpo, y que muchas veces yo incluso tengo amigas que me dicen, vos a mí eso no se me da, ¿verdad? El de explicarles, no se me da, te la voy a llevar y le explicas, ¿verdad? Entonces, explicarles y que las niñas se sientan cómodas y que empiecen a sentir la confianza de que tienen que acudir, ¿verdad? No hasta que ya de verdad tienen algo más grave. Y a lo mejor embarazadas, porque esa es otra historia. Claro, y a lo mejor contigo se pueden abrir con más confianza a decirte cosas que con la mamá las va a mandar rebotadas solo porque no eso es que me dio tanta risa de eso a mí no se me da. Es una forma bien de Poncio Pilatos de lavarse las manos y decir, me da clavo, no sé qué contestarle si me pregunta, a lo mejor la confundo más a mi hija, entonces no se me da. No sé, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, les digo a mis amigas, no tienen obligación de saberlo, porque a mí me dicen con mi hijo, ¿verdad? Que si yo le hablo de no sé qué, que si le hablo de educación sexual, que si le hablo del papilomavirus, entonces, para mí es como fácil el lenguaje, pero ya estar como mamá y abrirte así de un solo es saber hasta dónde necesitan la información, saber cómo vamos en ese tema, sondear. Entonces, yo que me sé la parte médica, entonces es más fácil, pero alguien que no es médico no tiene por qué ir a estudiar, para, ¿cómo le voy a decir? Y a lo mejor ibas a desinformar. Claro, o podés hablar solo de tu propia experiencia. ¿Cómo fue que te fue a ti en ese periodo cuando desarrollaste? ¿Te fue bien? Entonces enrollás al adolescente porque como a mí no me fue bien, todo eso va a ser inversión negativa. Sí, es cierto. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz. El tema de hoy es mitos y realidades del síndrome premenstrual y hay material para compartir de bioguía que está poniendo Judith en nuestras páginas de Facebook, tanto de Globo 98.9 como de Carolina, la mujer de hoy. Es la charla Mitos y Realidades sobre el síndrome premenstrual, que es probable que no sepas. Dudas, comentarios, bienvenidos al 5511-9890 o al Facebook Carolina, la mujer de hoy. A esos dos espacios es donde pueden pedirle con la palabra contenido a Judith el material. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora ginecología y obstetricia Sara Ortiz. Mitos y realidades del síndrome premenstrual es el tema de hoy. Y Judith me comparte acá en el WhatsApp que la biología de la mujer que padece el síndrome premenstrual pone de manifiesto que vive y siente su feminidad desde la desvalorización y la fragilidad, ya sea con respecto a la familia, la pareja o respecto a las normas sociales y culturales que le otorgan un rol que considera injusto y limitante. Hay, por tanto, un sentimiento de rechazo de la mujer hacia algo que se asume como reglas sociales, familiares y de pareja.
porque las circunstancias así lo establecen, pero que vive esas imposiciones con impotencia porque siente que limitan y condicionan su vida y su realización. Esto es un extracto del diccionario de biodescodificación. De esas cosas, Sarita, que hablábamos, que van más allá, ¿verdad? De lo de la ciencia física, de lo que se conoce y en lo que han basado los puntos de partida desde siempre, pero que hay cosas más allá. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, imagínate si constelara uno su síndrome premenstrual. Fíjate que qué bonito, o sea, ese fue así como me encantó lo que están leyendo, porque es esa parte en donde yo miro lo físico, pero es lo que yo les digo a mis pacientes, ¿qué hay más? ¿Qué hay inconscientemente? ¿Qué hay con esas lealtades? ¿Qué hay con de verdad entender y cómo mejorar y cómo ahorrarme en los tratamientos? Porque seríamos libres de estar tomando tanta medicina si encontramos y sanamos de verdad esa parte inconsciente. Yo estudié lo de memorias prenatales y ahora lo entiendo también desde otro punto de vista, en donde es toda esa genética que llevan nuestras células desde antes, ¿verdad? Entonces, está lindísimo eso. Le voy a decir a Judith que me lo comparta, porque muchas veces cuando hay enfermedades como estas, que no son las comunes, como los miomas, que, bueno, igual también tienen su parte de neuroemoción, ¿verdad? Como todo, pero esa parte de hacernos conscientes y entender y decir, sí, por aquí es. Sin embargo, no tenemos la cultura de hacerlo, pero sería maravilloso y genial que todas consteláramos lo que nos pasa. Sí, dice, oí no hace mucho precisamente lo del mioma, que lo que quiere decir en la parte emocional es porque te tienen que operar, ¿verdad? O quitar la matriz cuando hay miomas. Sí, y sí. eso quiere decir, no quiero tener tus hijos o tu hijo. Y por eso desde el inconsciente deterioro mi matriz para que me la tengan que quitar y no arriesgarme a tener hijos tuyos. Esa es una parte. Yo había leído otra también desde la parte emocional, que hay un conflicto tan fuerte con parte femenina, ¿verdad? Con ya sea mamá, sea alguien que impacte mucho tu vida desde la parte femenina, obviamente desde el punto de vista negativo, y entonces eso también hace que se distorsione el músculo del útero y se deforme, ¿verdad? Sí. Yo he tenido experiencia de tratar miomas en mujeres, por ejemplo, sin hijos, que eso es wow. O sea, tuve una chava súper joven, como 26, 28 años, y tenía una masa como un melón, ¿verdad? En su momento quería ser mamá y entonces quité solo la masa, una cirugía compleja porque no, todo lo que conlleva, ¿verdad? Dejamos el útero nítido, obviamente vivió sus procesos y todo, eligió no ser mamá. Sin embargo, el útero ya no se siguió deformando. Ah, mira. Pero sí he tenido pacientes que les he quitado y ni un año y ya empiezan otra vez con lo mismo. Y en teoría quieren ser mamás, ¿verdad? Pero conscientemente, pero en tu inconsciente, ¿qué está pasando? Ahí está la historia oculta que uno cree que no tiene ninguna fuerza y es desde donde se está generando todo. Hay unas preguntas, Sarita, y dice la primera, ¿por qué en un mes es más abundante la menstruación y al otro mes es casi escasa? Ahí puede existir, ¿verdad? Algún trastorno hormonal que hay que evaluar definitivamente, porque los ciclos no es que un día o un mes sea tanto, otro mes poquito, sino que tenemos que tener ciclos regulares,
como yo he mencionado en otras oportunidades, tan cortos como 25 días, algunos dicen como 21, tan largos como 35, el promedio es 28-30, y la cantidad tiene que ser no exactamente la misma, pero no puede haber tanta diferencia entre mes y mes, ¿verdad? Entonces sí hay que evaluar. Muchas veces se dan cicladores, ver también que sus ovarios estén bien. Ese es un punto. Por ejemplo, se me ocurre pensar, tenemos 2 ovarios. Un mes ovula el ovario derecho, otro mes el ovario izquierdo. Y así vamos, ¿verdad? Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Qué pasa si yo tengo una complicación, digamos que en mi ovario derecho? Y ese es el que cuando ovula ese es que menstruo más escaso y cuando ovulo con el otro menstruo abundante. ¿Podría ser algo así? No. ¿Y que hay algo raro en mi ovario? En teoría es como tú dices, ¿verdad? Menstruo, óvulo con uno, óvulo con otro, óvulo con uno, óvulo con otro. Muchas veces no es real en todas las mujeres y por eso es que son los gemelares, digamos, ¿verdad? Que los dos ovularon al mismo tiempo. Entonces, hay 2 bebés. Pero sí puede existir el hecho en que en el ovario que ovula haya algo, alguna masa o simplemente esté envejeciendo. Y por eso sea que no produce lo que tiene que producir para que el endometrio crezca como tiene que crecer, lo estimule como lo tiene que estimular y se desgarra menor cantidad de endometrio. Por eso es bien importante nuestras consultas, ¿verdad? No solo porque tengamos una infección, nos sintamos mal, sino que yo les digo a mis pacientes, apúntelo, no tiene un papel, no tiene un cuaderno, ahora están las notas del teléfono, yo utilizo las notas, pero lo apunto aquí, ahí no se me perdió el papel, ¿verdad? Va a venir conmigo, apunte todo lo que, porque tiene su tiempo de consulta para que resolvamos desde esas dudas como esta, ¿verdad? Que hay que ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Hasta algo más grave. Y algo que también anoten cuando les vino su menstruación, ¿verdad? Si le vino 2 veces en el mes, en qué cantidad les vino, o sea, todas las cosas que les parezcan como extrañas, apúntenlas porque mientras más ustedes obtengan información y le den información al médico, mejor pronóstico pueden hacer. Uno hace un mejor diagnóstico, ¿verdad? Sí. Porque a veces es, ¿cuándo le bajó? Fíjese que no sé, pero usa la aplicación, les digo yo, sí, saca el teléfono, entonces ya miran. Que ahora con todas esas lo peor que les puede pasar, lo que a mí me pasó una vez, yo bajé la aplicación y apunté 2 reglas. Y se acabó. No sé si te pasa a las mujeres cuando llegan ya con embarazo. ¿Cuándo fue su última regla? Ay, de retraso. Sí, saber cuándo fue, ¿no? Sí. En la siguiente pregunta, sí. Sarita dice, tengo 68 años, todavía tengo matriz. Necesito tomar hormonas. ¿Por cuánto tiempo? Es su pregunta. Y otra pregunta de eso mismo, si todavía las necesita, porque tiene mucha resequedad. Ya no tenía matriz, fue al inicio, es que tiene matriz y tiene 68 años y su pregunta es si necesita tomar hormonas y por cuánto tiempo, si será que todavía las necesita porque tiene mucha resequedad. La resequedad definitivamente es por falta de hormonas. Ahí se evalúa cuándo fue que dio la última menstruación, si es obviamente más de 10 años ya no es candidata para hormonas. Sin embargo, sí existen medicamentos tomados naturales que pueden ser muy potentes y medicamentos locales, hormonales, que no se absorben. Entonces no la van a exponer a riesgos hormonales, sino que hacen su efecto local y mejoran mucho la resequedad. Ok. En la siguiente pregunta dice, Carolina, doctora, buena tarde. En mi época reproductiva manifestaba moderadamente dolor en los senos, picazón en el pezón y leve dolor de ovarios, una semana o días antes de mi periodo. Ahora tengo 57 y 7 años de no menstruar, pero hace una semana atrás
tuve los mismos síntomas premenstruales, no le di importancia, pero hace un par de días tuve un mínimo sangrado y no sé si es que mi cuerpo me está avisando algo fuera de lo normal. Definitivamente, cuando dejamos de menstruar, que entramos en la menopausia, un año ya no menstruamos, ese endometrio ya no se estimula, ¿verdad? Lo ideal es que cuando la mujer deja de menstruar en ese año, vaya y se saque niveles de una hormona que se llama FSH, que es la folículo estimulante. Si esta está mayor de 30, entonces obviamente ya está menopáusica, vemos niveles de estradiol, ¿sí? Y entonces ya hacemos un diagnóstico. Esta mujer ya no tendría por qué volver a sangrar, ¿sí? Si no está tomando ningún medicamento. Entonces, si hace 7 años dejó de menstruar y está viendo un leve sangrado, lo ideal es que consulte para que se haga una evaluación clínica completa, un ultrasonido, ahí se evalúan cómo está el grosor del endometrio, y esta mujer, si dejó de sangrar y empezó a sangrar nuevamente, hay que hacer una biopsia de esa parte, que es la parte más profunda del útero, que es la única que responde a estímulos hormonales, y mandarlo a analizar para ver qué está pasando. Ok, la siguiente pregunta dice, la doctora me describió, estoy yendo a los médicos desde los 16 años, ahora tengo 30, solo uno mencionó el trastorno, solo un médico mencionó el trastorno, me dejó un tratamiento, pero no se me quitó, mejoré un 2%, luego después de mi primer hijo mejoré un 50%. Ahora estoy en la espera y sufro pensando si será como antes cuando ya tenga el bebé. ¿Está embarazada, entiendo? Pues pareciera, aquí me enredé, fíjate, que tú la describiste que desde los 16 años está padeciendo todo esto y ya tiene 30 años y que solo uno de los médicos mencionó el trastorno y que le dejó un tratamiento que no se le quitó porque solo mejoró un 2%, o sea, prácticamente nada. Y después de su primer bebé mejoró en un 50%, ahorita está embarazada otra vez y está sufriendo con la idea de pensar que va a volver a ese 2% nuevamente. Bueno, no dice cómo se llama esta paciente, ¿verdad? Pero le diría que disfrute su embarazo, que le pase al bebé todo lo bueno que sienta y que lo que le toque vivir en su momento, lo viva, ¿verdad? Obviamente va a tener el periodo de lactancia en donde ahí no va a menstruar, entonces no hay ovulación porque la prolactina inhibe la producción de hormonas ováricas, entonces entramos en lo que es amenorrea, que es ausencia de menstruación, y si va a utilizar un método anticonceptivo, idealmente que sea uno que le provea solo progesterona para evitar que menstrue. Y en el momento que le toque menstruar, ¿verdad? Entonces ahí ya se elige el método ideal, que sea un método que le ayude como lo que yo estoy mencionando, y si no va a optar por un método tomado, inyectado, sino que un quirúrgico, por ejemplo, que desea operarse, igual cuando empieza a menstruar se puede dar este tratamiento hormonal, ¿verdad? Junto con esa terapia conductual que no es psiquiátrica ni nada, pero es como esa parte de conocimiento de ella misma que le ayude a, con todo lo que tú mencionaste de la bioneuroemoción, encontrar esa parte que hace que ella no mejore en sus tratamientos, ¿verdad? Sí. Y que sí tenga en cuenta que si utilizamos un tratamiento médico, no va a ser tan corto como lo típico que dicen en las hormonas, que vamos a tomarla solamente 3 meses, ¿verdad? Sí, Rosana de León es nuestro miembro del staff que es especialista en bioneuroemoción y a lo mejor ella podría ayudarle en esa parte, pero me llama poderosamente la atención, Sarita, cómo ver cómo somos, porque no es cómo es ella, es cómo somos como humanos. Nos aterra ideas
o sea, somos pesimistas. ¿Por qué podría usar esa misma energía para pensar, y si con este segundo embarazo me termino de curar y ese 50% que me falta sube a 100? No, Es eso que te digo, ajá. no, ay no, chanfle, peor si voy a volver al 2%. No, ojo con lo que está pensando, sintiendo y anhelando, porque eso es lo que le va a pasar. Empiece a confesar desde ahorita: qué felicidad, con este segundo embarazo tengo la probabilidad, si con el primer bebé mejoré un 50%, con este voy a sanarme totalmente, pero declárelo con su corazón. Ujú. ¿Verdad? Y yo sí le sugeriría que vaya y visite a Sarita porque si en su peregrinación solo uno de todos los médicos que vio y resulta que Sarita aquí se lo menciona, yo le diría, dele chance a Sarita para que ella la acompañe en este proceso. Dice otra Sí, pregunta. esa parte en donde agarremos lo bueno de ese proceso del embarazo, donde voy a vivir 40 semanas sin la molestia, más los meses de la lactancia, más el tiempo que me toque, y cuando tenga que empezar un tratamiento, lo hago compartido. Uh-huh. Dice, tengo una pregunta. Me dan dolores premenstruales y no veo mi regla. Tengo 10 meses de no verla. Tengo 28 años. He tomado muchos medicamentos hormonales, inyecciones, pastillas anticonceptivas y no me regulo. 10 meses sin menstruación. Uh-huh. Entonces, acá, ¿qué es lo más importante? Uno, saber si tiene sobrepeso. Porque acordémonos que una paciente con sobrepeso, simple y sencillamente, si no tratamos ese sobrepeso, va a seguir produciendo hormonas desordenadamente, y esto definitivamente la va a llevar a que no progrese en el tratamiento. La parte médica uno la da, ¿verdad? Pero ya la parte que el paciente tiene que hacer, esa es otra historia. Hay una consulta, Sarita. Pues, o sea, el sobrepeso te da problemas para un montón de cosas en tu salud, pero también he visto que las mujeres sobredelgadas o que se exceden con ejercicio y están alucinadas con el porcentaje de grasa, y las que hacen fisicoculturismo y todo eso, que tienen un 4% de grasa, Sarita, o sea, todos los trastornos que eso conlleva también. Entonces, recordemos que todos los excesos son malos, ¿verdad? O sea, la obesidad y el estar bajo de peso, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo no tiene lo que necesita. Entonces, estas mujeres con baja de peso también pueden tener ausencia de la menstruación. Entonces, 10 meses sin regla, ojo, ¿verdad? Algo está pasando, tenemos que ya múltiples tratamientos, y yo he tenido aquí la experiencia, mujeres que tienen múltiples tratamientos, etcétera, pero no hacen esa otra parte, o no investigamos niveles de azúcar, niveles de insulina, ver cómo está el cortisol. Recordemos que el cortisol es una hormona del estrés, pero no es solo la hormona del estrés, secundariamente nos lleva a alteración de insulina y azúcar. Entonces, estamos batallando de una forma, estamos dando el tratamiento, pero estamos en un trabajo estresante, estamos en que todo lo negativo de esta pandemia, por ejemplo, ay, me da miedo, ay, me estreso, ay, yo siempre digo, sobre esta pandemia tenemos que florecer, o sea, estamos en una situación, ¿qué más voy a hacer, verdad? Con estos 5 panes que tengo, voy, los vendo, y con la ganancia compro donas y las vendo, o sea, y miro qué hago, ¿sí? Entonces, es esa parte en donde para esta paciente, 10 meses con múltiples tratamientos, ojo, hay que ver qué más no se hizo, ¿verdad? Cuando tenemos estos problemas, no es solo de tomar pastillas y las tomo y miro regla y ya, no, es incluso yo siempre las mando a un acompañamiento emocional, porque algo más hay ahí, ¿verdad? Entonces, bajar de peso, ayudamos mucho, me encanta trabajar mucho el metabolismo, porque no es solo de dar las pastillas y ya, no, es de investigar.
Ok, en la siguiente pregunta dice, ¿qué riesgo de padecer cáncer hay al utilizar el tratamiento de reemplazo hormonal? Ok, el riesgo de cáncer, recordemos que específicamente es el mamario. Las hormonas están como, eh, entre comillas, con muchos mitos sobre ellas, con que son las que producen el cáncer específicamente de mama. Cuando revisamos ahí sí estudios, nos damos cuenta que no solo es la utilización de hormonas, ¿verdad? Y yo lo he comentado varias veces en el programa, estilos de vida sedentarios, alcohol, cigarrillo, ¿verdad? Aumentan cualquier tipo de cáncer, no solo el de mama, ¿verdad? Para el de mama vamos a tener también factores hereditarios que chequeándonos, ahora hay marcadores tumorales, o sea, son exámenes de sangre que nos pueden decir qué porcentaje podemos tener de más riesgo de padecerlo o no padecerlo. Sin embargo, para utilizar hormonas en la menopausia, tiene que ser una paciente que esté bien clasificada para poderlo utilizar. ¿En qué sentido? Sus antecedentes familiares, sus exámenes previos a la utilización de las hormonas, no darlos a ciegas, ¿verdad? No decir, ay, bueno, yo creo que con esto me siento bien y me las voy a tomar. Pacientes que tienen real indicación, ¿verdad? Muchos síntomas vasomotores, calores, incendios, esas pacientes son las que tenemos que darles la terapia de restitución hormonal. Y lo mismo, la toma un año y evaluamos en ese año nuevamente todos sus laboratorios, ver que todo esté bien y lo podemos tomar otro año si está bien. No es, bueno, doctora, ¿y cuánto lo voy a tomar? 5 años. Lo tomo hoy y ahí regreso en 5 años. No, ¿verdad? O sea, ser muy conscientes, disciplinados, educados con nuestra salud, de saber y no tener miedo a las hormonas, ¿verdad? O sea, las podemos tomar si tengo indicación, si no tengo ninguna contraindicación personal o familiar. Ok, dice, buena tarde, mi pregunta es, tengo 2 nenas, una de 5 años, una de 8 meses. Desde que tuve a mi segunda hija, mi periodo no me baja todos los meses. Siempre he sido irregular y llevo como 4 meses en que me baja un mes y al otro no. ¿Qué puede estar pasando? Si está dando lactancia, la lactancia es una de las causas por las cuales está con esa irregularidad. Si fuera Sarita, si fuera la lactancia exclusiva o aunque sea lactancia combinada con comida y con pacha. Aunque sea lactancia combinada. Ah, ok. Porque los niveles altos de prolactina, ¿verdad? En algún momento compiten con el ovario y entonces no dejan que el ovario funcione adecuadamente, aun que no sea una lactancia al 100%, ¿verdad? Entonces, esto sí lo tenemos que tomar en cuenta. Y ahorita por el periodo de lactancia, perfecto. Pero ¿qué pasa después del periodo de lactancia, verdad? O sea, no es normal que los ciclos no sean regulares. Entonces hay que investigar qué pasa, ¿verdad? Salga de su periodo de lactancia y ya salimos de nuestro rol de mamás y nos enfocamos en mujeres, cómo tenemos que estar bien para nosotras mismas. ¿De qué depende? Si tú estás hablando ahorita, Sarita, que por los niveles de prolactina altos mientras está lactando uno al bebé, aunque no sea lactancia exclusiva, sino que estés dando biberón y comida, porque ya a los 8 meses ya le estás dando papilla o algo, ¿verdad? Uh-huh. A mí personalmente, a los 40 días me bajaba mi primer periodo menstrual después del parto. Y yo seguía menstruando un ratito porque ya me volví a embarazar nuevamente. Pero, ¿de qué depende? Que en algunas mujeres ese nivel no les permita, o sea, que sea como su anticonceptivo natural y a otras no nos pasa eso. Fíjate que como cada una somos completamente distintas, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a decir, los niveles de prolactina normal alto en algunos laboratorios es hasta 25. Ese es el nivel normal alto. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, no están embarazadas, no están lactando, pero tienen niveles altos de prolactina. Entonces, ahí sí tenemos que
y vienen con que fíjese que se me fue la regla y vemos todo está normal, hágase un nivel de prolactina que es como lo más frecuente que te puede ocasionar, aparte del ovario poliquístico y eso, una alteración. ¿Y qué sucede? Que tienen 23. Entonces, para esa mujer, ese normal alto que a otra no le haría nada, a ella sí le afecta. Entonces, cada una somos completamente diferentes y esa es la razón por las cuales unas mujeres podemos estar muy bien y otras con dosis mínimas afectarnos hormonalmente, como es el caso de esta paciente y como no fue tu caso. Sí, porque yo estaba lactando cuando quedaba embarazada de mi siguiente hijo, porque me venía mi menstruación a los 40 días del parto, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, buenas tardes, gracias por su programa. Quisiera saber qué tan efectiva es la inyección de cuerpo amarillo para lograr un embarazo. Tengo 31 años y 8 años de casada y me recomendaron que con esta hormona podría lograr un embarazo. Ok, la hormona de cuerpo amarillo simplemente es progesterona. ¿Qué sucede? Que no sabemos si es progesterona lo que le está faltando, ¿verdad? Entonces, cuando lo que deseamos es un embarazo y ya pasamos más de un año sin utilizar ningún método anticonceptivo natural o químico y no logramos el embarazo, debemos de hacer evaluación a la pareja, ¿verdad? El esposo se debe hacer un espermograma. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? No se meta ninguna inyección ni nada. Lo primero que hay que hacer es, su esposo se debe hacer un espermograma en un laboratorio específico, no en cualquier laboratorio, sino que en un laboratorio donde tengamos parámetros mucho más amplios de lo que tenemos que saber sobre él, ¿sí? Si él está bien y todo, entonces ya uno se enfoca en la paciente. No cuerpo amarillo, sino que hay que ver primero estructura del útero. Segundo, saber que las trompas de falopio están abiertas. Porque si empiezan a tomar medicamentos, se ponen inyecciones, etcétera, ¿qué sucede? Y las trompas están obstruidas, ahí es tratamiento o quirúrgico o tratamientos más avanzados, ¿verdad? Entonces, lo ideal es consultar, hacer estos exámenes básicos que le estoy diciendo, ¿verdad? Saber que sus trompas están abiertas, que su esposo está bien. Con esos 2 exámenes, uno ya arranca el camino para saber por dónde ir, y lo bueno es que tiene 31 años, ¿verdad? Entonces está en una muy buena edad para poder concebir, por lo menos unos 3 niños. Pero sí, es sabio consejo ese de que se chequee primero el esposo, porque yo estoy defectuosa, yo no puedo, yo no sirvo, yo no acá, y a lo mejor es él el que tiene bajo conteo de esperma o esperma como muy frágil, ¿verdad? O una infeccioncita en el esperma, en el semen, que hace que el espermatozoides no caminen. Ajá. Simple, ajá. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Sarita, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema tan interesante, que esperamos haya sido de mucha utilidad para nuestros oyentes. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la doctora Sara Ortiz? Si es por teléfono, 4217-0271 o al 5923-1441. Ese es WhatsApp, Sarita, 5923. Son los 2 WhatsApp, ajá. Los 2 son WhatsApp, ok. 5923-1441 y en Facebook está como doctora Sara Ortiz, Mujer Plena, Guatemala. Será hasta una próxima oportunidad, Sarita, y como siempre me dio mucho gusto verte. Que estés bien. Gracias, Carol. Hasta luego. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.